Buenos días a todos. Comenzamos la presentación del Balance Eléctrico de Extremadura 2016. Como su propio nombre indica, se centra exclusivamente en la energía eléctrica, que es de la que ya disponemos de datos y no entra en otro tipo de energías como derivados del petróleo, gas natural, etcétera. Me parece que ya está colgado en la página web de la Junta el balance eléctrico completo en PDF. De sus contenidos, el principal dato que me gustaría destacar, junto a los datos tradicionales sobre la generación eléctrica, pero este año la novedad viene del lado de la demanda de electricidad. Y es que no solo estamos superando los descensos de demanda que se han producido a lo largo de la crisis, sino que tras algún año de subida hemos alcanzado el máximo histórico de demanda de energía eléctrica en Extremadura. Yo creo que es una muy buena noticia por lo que significa. Significa que el conjunto de componentes de la demanda del sector industrial, la demanda de los hogares, la demanda de los servicios públicos, se han recuperado a niveles superiores a los de 2008, que es cuando se marcó el último máximo de energía eléctrica demandada en un año en Extremadura. Concretamente, en el año 2016, voy a procurar dar los menores números posibles, pero algún número es inevitable dar. La demanda en Extremadura de electricidad ha sido de 4.957 gigavatios hora. 4.957. Esto ha supuesto un incremento del 2,51% frente a la demanda del año 2015. Si este incremento lo comparamos con el que se ha producido a nivel nacional, en Extremadura ha sido significativamente superior. A nivel nacional el incremento ha sido del 0,66%. Y el conjunto de España está muy lejos todavía de recuperar los niveles de demanda que se produjeron en el año 2008, que es también cuando en el conjunto de España se produjo el último máximo. Esta evolución de la demanda de energía eléctrica en Extremadura ha hecho que en los años que llevamos de crisis, si hacemos la comparación 2008-2016, lo que la demanda eléctrica de Extremadura supone sobre el conjunto de España ha crecido un 7%. Nuestro peso en el conjunto de la demanda de energía eléctrica en España ha crecido un 7%. A su vez, se produce también otro máximo natural. Una vez que se produce un máximo en valor absoluto, se produce también un máximo en la demanda de energía eléctrica per cápita. Si hacemos la simple división del total de energía demandada entre el número de habitantes de Extremadura, pues nos hace que también en 2016 hayamos superado el máximo de demanda de electricidad per cápita que viene también de 2008. Concretamente, hemos alcanzado en 2016 una demanda de 4.557 kilovatios hora per cápita. En cuanto a la generación de energía eléctrica, que es el otro gran bloque que contempla el balance eléctrico de Extremadura, se mantiene en unos parámetros similares a los de años anteriores. Ha habido un ligero descenso del total de energía generada, concretamente del 0,47%. El valor total de la energía generada ha sido de 21.000
21.003 gigavatios hora, y analizando esta generación por tipos de fuente, podemos diferenciar generación nuclear, generación renovable y una pequeñísima parte de origen en lo que llamamos cogeneración, producir electricidad en pequeñas plantas, normalmente instaladas en industrias, a partir de gas natural. Pues la evolución de cada una de estos tipos de generación eléctrica ha sido la siguiente. La generación de la central nuclear de Almaraz ha sido un 5,58% inferior. Estas variaciones son debidas simplemente a los periodos en los que coincide la recarga de combustible en alguno de los dos reactores de la central nuclear. Y la energía de origen renovable ha tenido un incremento en el año 2016 del 16,48%. Se ha producido un 16,48% más de energía eléctrica de origen renovable en Extremadura que en 2015. Concretamente, el valor absoluto de la generación renovable ha sido 5.778 gigavatios hora. Dentro, a su vez, de las distintas tecnologías renovables, no se ha producido un incremento del parque instalado de plantas. No se ha producido un incremento ni de centrales hidroeléctricas, ni de plantas termosolares, ni prácticamente de plantas fotovoltaicas. Con lo cual, la producción de origen termosolar y de origen fotovoltaico ha sido similar a los años anteriores, con los cambios simplemente que significa que un año puede haber más horas de sol que otro, pero las diferencias son pequeñas. Donde sí ha habido una diferencia significativa es en la producción de origen hidroeléctrico. En el año 2016, especialmente en los primeros meses del año 2016, el año hidráulico fue mejor que el 15 y eso ha hecho que en el conjunto de 2016 la producción de electricidad de origen hidráulico ha subido un 56,27%. Estas variaciones, a diferencia de la energía solar, sí que son frecuentes. Son enormes las diferencias que se producen entre unos años y otros en la producción hidroeléctrica. La del año 2016, sin considerarse una producción extraordinaria, pero sí ha sido significativamente superior en ese 56% a la de 2015, porque en el 2015 fue muy baja la producción hidroeléctrica. Y la última componente de las tecnologías renovables, he mencionado la fotovoltaica, he mencionado la termosolar, he mencionado la hidroeléctrica. La última es el conjunto de lo que llamamos energías renovables térmicas, la biomasa y el biogás. Tiene un peso significativamente inferior al de las otras, pero en cualquier caso ha tenido un incremento en el 2016 del 18,21%. Como viene siendo tradicional, cuando presentamos este balance, uno de los aspectos que hacemos con la comparación es qué porcentaje de nuestra demanda de electricidad hemos cubierto a partir de fuentes renovables. En lo que llevo de presentación he dado el dato de que nuestra demanda en 2016 ha sido de 4.957 gigavatios hora. He dado también el dato de que la generación renovable ha sido de 5.778 gigavatios hora, pues haciendo una simple división significa que la generación renovable supone el 116,56% de nuestra demanda. No solo cubrimos nuestra demanda, sino generamos más electricidad renovable que el total de electricidad que se consume en Extremadura. Poniendo en comparación este 116,56% de generación renovable con el mismo parámetro, pero a nivel nacional, pues la diferencia es muy llamativa. En
en el conjunto de España la generación renovable supone el 39% del total de la generación de electricidad, es decir, 116% frente a 39%. Y si nos centramos, como también venimos haciendo en los últimos años, en lo que supone la generación de electricidad a partir de la energía solar, del sol, es decir, la suma de las tecnologías fotovoltaica y termosolar, la suma de las dos cubren el 61% de la demanda de electricidad de Extremadura. Lo subrayo, el 61%, porque es un valor que ni de lejos ninguna otra región ni ningún otro país del mundo se aproxima a él. El 61%. Una buena referencia es que en el conjunto de España la generación de electricidad a partir del sol supone un 5% de la demanda, un 5%. Eso puede ser un valor más o menos normal en un país con sol como es España, pues en Extremadura es del 61%. Por tanto, antes de pasar a un análisis más cualitativo, pero terminando con el cuantitativo, yo destacaría el que en 2016 hayamos superado el máximo de demanda histórica de antes de la crisis y que solo con el sol produzcamos el 61% de la electricidad que consumimos los extremeños. Pero hay que recordar, si comparamos la serie histórica de balances eléctricos, que llevamos muchos años prácticamente en las mismas cifras de producción de electricidad renovable. Esto es porque tiene un origen muy claro la causa y muy claro cuándo se situó en el tiempo, en el año 2012, cuando recién formado el Gobierno del Partido Popular en Madrid, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una moratoria total sobre las energías renovables. Eso fue enero del 2012, estamos en julio del 17, 5 años y medio perdidos totalmente para la construcción de nuevas plantas generadoras de energías renovables. Pero no solo ha sido esa moratoria, porque podía haber habido otra línea distinta de las plantas para generar electricidad a partir de energías renovables. Esas plantas están hechas como inversión, como negocio. Hay un inversor que las construye para después vender esa electricidad. Pero es de todos conocido que hay otra vertiente que es el autoconsumo. Y el autoconsumo sigue parado, desgraciadamente. A pesar de que con la normativa vigente hoy, una vivienda, siempre que tenga una potencia de menos de 10 kilovatios, no paga impuesto al sol, a pesar de eso, y a pesar de las campañas, incluso subvenciones que estamos dando desde la Junta de Extremadura, desde el Gobierno de España se ha generado una inseguridad tan grande con respecto al autoconsumo, se lanza el mensaje de que hoy hay una normativa, pero que esa normativa es provisional, de que esa normativa puede cambiar. Eso entonces desanima a los inversores, a las familias, a los hogares y a las pymes, que podrían tener hoy ya funcionando y amortizando en poquísimo tiempo plantas de autoconsumo. Pero esa sensación de inseguridad, de inestabilidad, de no saber qué va a pasar mañana con la regulación oficial, desanima y desmotiva a los inversores. Entonces nos encontramos con la suma de una moratoria total del año 2012, 5 años y medio perdidos, y un autoconsumo paralizado por la falta de un impulso político. ¿Qué estamos pidiéndole al ministro de Energía? Que saliera públicamente a decir a los propietarios de viviendas: es rentable invertir en autoconsumo. Este es el mensaje que nuestro máximo responsable energético de España tendría que estar lanzando. En lugar de eso, se dedican a lo contrario. Qué fácil sería una rueda de prensa del ministro, una campaña de publicidad institucional informando a los ciudadanos de que el autoconsumo en las viviendas es hoy ya rentable. Pero no lo hacen. En cualquier caso,
como opinión personal, estoy convencido de que tras la última borrador de nueva directiva de energías renovables europea que conocimos a finales del año 2016, el impuesto al sol va a desaparecer en España. Es unánime la lucha contra el impuesto al sol, los empresarios, los sindicatos, las empresas del sector, toda la sociedad, todos los partidos políticos menos el Partido Popular, todos estamos en contra del impuesto al sol. Bruselas. Por lo que se refiere al otro tipo de plantas, a las que se hacen como negocio para invertir y para vender la electricidad en el mercado, bueno, pues se confirma, ya es un hecho absolutamente indiscutible, que producir electricidad a partir de energía fotovoltaica o de energía eólica, del sol o del viento, es totalmente competitivo sin ningún tipo de prima en el mercado libre. No solo es competitivo, es que es la fuente de producir electricidad más barata. Construir una nueva planta fotovoltaica hoy, a los precios que cuestan los paneles hoy, la electricidad producida en esa planta es la fuente más barata que existe hoy para generar electricidad. Con esto no se puede afirmar, no se puede sacar como conclusión que podrían desaparecer el resto de centrales tradicionales, porque precisamente las dos tecnologías que ya han alcanzado esta enorme reducción de costes, la fotovoltaica y la eólica, no pueden garantizar el suministro las 24 horas del día. Por tanto, siguen siendo necesarias lo que llamamos centrales eléctricas de respaldo. Pero si hoy en España existiera una normativa que, igual que decía antes sobre el consumo, transmitiera a las empresas que quieren invertir seguridad jurídica en el corto y en el medio plazo, hoy se estarían construyendo muchísimas plantas de energías renovables en España. Si no se está haciendo, a pesar de que ya es rentable, es por la inseguridad jurídica enorme que con la normativa en vigor genera el Gobierno de España. Pero este propio Gobierno, que lleva 5 años y medio con una paralización total de las energías renovables, le ha visto las orejas al lobo porque se acerca el año 2020, la vigente directiva de energías renovables del año 2009 fija unos objetivos muy concretos a cada Estado miembro, a España, y hoy es ya notorio que España no va a cumplir el objetivo en el 2020. Y el Gobierno se ha visto obligado, no le ha quedado más remedio que mover ficha de alguna manera. La movió en el pasado mes de mayo con la subasta que se celebró el día 17 y la va a mover con la próxima subasta que se va a celebrar el día 26 de este mes. El resultado de la del 17 de mayo ya lo habíamos anunciado desde la Junta de Extremadura, ya habíamos pedido insistentemente al Ministerio de Energía que cambiara las bases, pero no quiso cambiar las bases y, por tanto, el resultado fue el previsible. Los 3.000 megavatios se fueron para energía eólica y, por tanto, se fueron a regiones españolas, o se van a ir cuando se construyan, a regiones españolas que tienen mucho viento, a Galicia, a Castilla y León, a Aragón, a Castilla-La Mancha, a Andalucía. En Extremadura, nuestro principal recurso es el sol, la tecnología fotovoltaica en la que hay un enorme interés de empresas por invertir, y se quedó a cero en la subasta del 17 de mayo. Decía que hay mucho interés por invertir en Extremadura. Hace pocos días el presidente de la Junta dio un dato, pero es que el dato no para de crecer. A día de hoy tenemos identificados proyectos fotovoltaicos con nombres y apellidos, con emplazamientos concretos, en distintas fases de sus trámites, por más de 4.000 megavatios. Insisto, proyectos fotovoltaicos identificados, concretos, en Extremadura hay por más de 4.000 megavatios. La próxima subasta, la del 26 de julio,
mantiene las mismas reglas de la subasta de mayo. Es decir, si hay un empate económico entre plantas eólicas y plantas fotovoltaicas, las reglas de la subasta dicen que se le da prioridad a lo eólico frente a los fotovoltaicos. Se mantiene exactamente igual. Pero hay una novedad en esta subasta. Hay algo que realmente nos parece incomprensible. Una subasta que tiene una cláusula confidencial. Es decir, las empresas se van a presentar a la subasta sin conocer todas las reglas de la subasta. Esto es algo insólito. Es una cláusula confidencial que, por lo que viene en el Boletín Oficial del Estado y por lo que nos ha respondido el Ministerio de Energía cuando le hemos preguntado, viene a decir que el Ministerio se reserva la posibilidad de adjudicar más potencia de los 3.000 megavatios que inicialmente se convocan si se dan determinadas circunstancias. Y no sabemos cuáles son esas determinadas circunstancias, lo cual la incógnita es total. Sabemos que es posible, porque así se ha dicho ya en el Boletín Oficial del Estado, que en la subasta del 26 de mayo se adjudiquen más de 3.000 megavatios si se dan condiciones que desconocemos cuáles son las que se van a dar. No es que desconozcamos si se dan o no se dan, es que desconocemos qué condiciones deberían darse para poder ampliar los 3.000 megavatios. De esos proyectos, por un total de 4.000 megavatios que he dicho antes, que tenemos identificados en Extremadura, la mayoría no se van a presentar a la subasta. Son promotores que entienden que hay un futuro para construir estas plantas con independencia de la subasta, pero una parte sí que se van a presentar a la subasta. No sabemos cuántos son, hay una barrera para presentarse a la subasta, que es un aval importantísimo, de un importe económico muy elevado, y eso actúa también como una barrera. Pero sí sabemos seguro que una parte de esos 4.000 megavatios se van a presentar a la subasta. Lógicamente, ¿cuál es el interés de Extremadura? Que puedan tener alguna oportunidad, en función de las ofertas económicas que hacen, tengan alguna oportunidad, a diferencia de la de mayo, cuando no tuvieron ninguna oportunidad. Se nos dice en el Ministerio que si hubiera empate, a descuento máximo, nos han dicho de palabra, es decir, la subasta admite una bajada máxima, que si hubiera empate en las condiciones de bajada máxima entre eólicos y fotovoltaicos, parece ser que, siguiendo la regla de desempate, entrarían primero los eólicos y después, a continuación, una vez que hubieran entrado todos los eólicos, podrían entrar también fotovoltaicos. Esa es la esperanza que Extremadura tiene hoy, que se produzca ese empate y que por esa cláusula confidencial que desconocemos pudieran entrar también fotovoltaicos. Quiero recordar, con esto termino, que la inversión aproximada en una planta fotovoltaica, para entendernos, es de 1 millón de euros por megavatio. Esto quiere decir, lo digo solo como ejemplo, si en la subasta entraran 500 megavatios fotovoltaicos de plantas a construir en Extremadura, pues se invertirían del orden de 500 millones de euros. Si entraran 800 megavatios, lo digo como ejemplo, no porque haya ningún dato, se invertirían del orden de 800 millones de euros. Es decir, estamos hablando de unas posibles inversiones importantísimas. Por eso subrayamos que Extremadura se juega mucho. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta, la responderé encantado. No sabemos nada. Preguntas cuya respuesta no conocemos. Los eólicos tienen preferencia con respecto a los fotovoltaicos. Eso es un hecho. Eso está escrito en la subasta.
¿Cuántos megavatios eólicos quedan por presentarse a la subasta después de los 3.000 que se presentaron en mayo? No lo sabemos. De los que queden, ¿cuántos van a ir a descuento máximo? Porque otra cosa que ha hecho el Ministerio, visto que la subasta de mayo se cubrió al 100% con ofertas que iban a descuento máximo, ha sido bajar, hacer todavía mayor el descuento permisible. Los eólicos que se quedaron sin entrar en la subasta de mayo, ¿van a ir todos a la subasta de julio? ¿Van a ir a descuento máximo? ¿Los fotovoltaicos con proyectos en Extremadura van a ir a descuento máximo? Son tantas las incógnitas que están abiertas que yo creo que hasta el propio día 26 no vamos a tener la respuesta, con un añadido. Es importante recordar que a la subasta los promotores no presentan emplazamientos de proyectos, lo que presentan es un compromiso de desarrollar antes del 31 de diciembre de 2019 esas plantas en algún lugar de España. 6 meses después de que se les adjudique, tienen que concretar al Ministerio de Energía dónde construirían esas plantas. Lo que pasa es que nosotros, un dato que sí que tenemos, son promotores que tienen plantas en varios sitios de España, fotovoltaicos me refiero, que van a presentarse a la subasta y que en su cartera de proyectos para desarrollar antes del 31 de diciembre del 2019 están proyectos extremeños. Pero ni siquiera el día de la subasta podremos tener la seguridad de cuánto se va a construir en Extremadura. Sabremos cuánto eólico se ha adjudicado y cuánto fotovoltaico se ha adjudicado. Y habrá que esperar todavía unos meses para concretar con precisión cuánto se construirá en Extremadura, si se da la circunstancia de esa cláusula confidencial o de las ofertas que presenten las empresas para que puedan venir fotovoltaicas a Extremadura, a diferencia de lo que sucedió en la subasta de mayo. Sí, claro. En España el mercado de generación eléctrica es libre. Cualquiera, si obtiene los permisos ambientales, urbanísticos e industriales, puede construir una planta siempre que quiera. ¿Qué sucede con estas inversiones multimillonarias? Las tienen que financiar en parte los bancos y los bancos hasta ahora, cuando los costes de producir electricidad renovable no habían llegado a ser tan bajos como lo son hoy, no se atrevían a financiar proyectos fuera de una subasta que garantice un precio mínimo. Pero hoy ya el precio del mercado, para que se hagan una idea, la electricidad en el mercado diario de electricidad está cotizando hoy a 50 euros el megavatio hora. Las ofertas que se presentaron en la subasta de mayo son ofertas de generar electricidad a unos 40 megavatios hora, muy por debajo del coste medio del mercado. Por tanto, hay, por decirlo en una frase hecha, hay vida renovable fuera de la subasta. Sí, yo le quería preguntar, consejero, con el tema de la demanda. Ha señalado que hemos superado el último máximo, el de 2008, durante 2016. Quisiera incidir en las medidas de hasta qué punto ha podido influir, respecto también en la comparativa nacional, medidas de ahorro energético, eficiencia energética, etcétera, que se han producido en los últimos años. En el sentido de que tenemos más, pero a la vez deberíamos consumir menos debido a esas medidas que se han estado aplicando en los últimos años. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Posiblemente, como responsable político, uno de los elementos de mi análisis debería haber sido mirar desde un punto de vista negativo el alcanzar un máximo de demanda, porque eso podría significar, teóricamente, y así está en el planteamiento de la pregunta, que hemos perdido eficiencia o mentalización de ahorro energético. Pero nuestra valoración global de ese incremento de la demanda es positivo porque entendemos que responde no a un menor esfuerzo de eficiencia, sino a una recuperación
primero, de la actividad económica y segundo, del consumo de los hogares. Es cierto que hay todavía hogares a los que tenemos que mantenerles mínimos vitales para que afronten su factura de la electricidad, pero sí es cierto que en general las empresas y los hogares se han permitido el volver a niveles de consumo previos a la crisis. Son dos caras indisolubles de la misma moneda. Nosotros vamos a seguir poniendo en marcha políticas activas para reducir la demanda, pero cuando esa reducción de la demanda venga por un esfuerzo consciente de ahorro y de eficiencia, no porque las empresas no tengan cartera de pedidos o porque las familias tengan dificultades para llegar a final de mes. Bienvenido sea, y es nuestro gran objetivo, la reducción de la demanda, si viene por el lado de decisiones de ahorro y eficiencia, pero al mismo tiempo bienvenido sea, aunque parezca una contradicción, el incremento de la demanda si viene derivado de una mayor actividad económica y de una mayor capacidad de consumo de los hogares. Buenas tardes, consejero. Yo le quería preguntar por otra cuestión. Ayer volvió a sufrir un nuevo incidente, el tren que va de Extremadura a Madrid. Es el tercero que se produce esta semana. Y quería saber si... Perdón, entre Extremadura y Madrid, el tren que circula de vez en cuando, vamos. Y bueno, en esta semana ha sufrido 3 incidentes. De nuevo los perjudicados han sido obviamente los usuarios del tren, que han sufrido retrasos, han tenido que ir por diferentes medios alternativos hasta su destino. Y quería saber un poco si se plantea desde el Ejecutivo Regional pues hacer llegar algún tipo de demanda al Gobierno central sobre no ya la rapidez o no en las obras del tren rápido, sino en que las infraestructuras que existan cumplan un mínimo de calidad. No es una novedad, lo estamos pidiendo desde el minuto cero. Repasando el pacto por el ferrocarril, yo creo que es la referencia que es conveniente que todos hagamos porque representa la unanimidad de la sociedad extremeña. Ahí se habla, por supuesto, del tren de alta velocidad, se habla de electrificar la línea de Puerto Llano y se habla de una necesidad imperiosa de muchísimas inversiones en el ferrocarril convencional y que va a seguir siendo convencional. Yo creo que las palabras ya se gastan y se quedan vacías de contenido. Para mí la frase que mejor lo resume: estamos en ferrocarril en el siglo XIX en Extremadura, literalmente en el siglo XIX, con velocidades y con calidad de servicio del siglo XIX, de los años 1890. Estamos en 2017. Entonces, estamos pidiendo un tren digno. Yo creo que no hace falta decir más. Hola, buenos días. Volviendo de nuevo al tema de las energías renovables, ha comentado que en estos momentos se está produciendo algo más de los 5.000 gigavatios hora. Quería preguntarle si tienen un horizonte de cuánto se podría alcanzar en el caso de que se pudieran seguir aprobando, generando más energía a partir de las renovables. ¿Qué nivel, qué cantidad de gigavatios podrían alcanzarse? Y luego ha comentado en varias ocasiones aquí en ruedas de prensa que el futuro del modelo energético de Extremadura, del modelo de economía verde, pasa por el desarrollo de las energías renovables. Entonces, en este caso, si no se aprueba, si en el reparto de la renovable finalmente no entra de nuevo la fotovoltaica, ¿qué puede suponer esto para el futuro de Extremadura? Por la primera parte de la pregunta, hay una regla fácil de aplicar para hacer una previsión de cuál sería el incremento de la demanda. Extremadura ha producido este año 5.778 gigavatios hora de origen renovable. La regla es 1.000 megavatios de fotovoltaica producen, redondeando, 2.000 gigavatios hora al año. Por tanto, si de aquí a 2020, por ejemplo, es un ejemplo, no quiere decir que estemos manejando esta previsión, es solo por responder a la pregunta, se construyeran 1.000 megavatios de plantas fotovoltaicas, pues en lugar de 5.778 estaríamos en 7.778. Ese es el orden de magnitud.
¿Cuál es el perjuicio para Extremadura? Pues las energías renovables son imparables. Nadie las va a poder parar, ningún gobierno las va a poder parar. Las puede retrasar. ¿Cuál es la diferencia entre entrar en la subasta o no entrar en la subasta? La subasta tiene un horizonte temporal obligatorio. Todo lo que entre en la subasta, tanto en la de mayo como en la del próximo día 26, tiene que estar funcionando el 31 de diciembre del 2019. Por tanto, que es un plazo muy ajustado, muy ajustado, para terminar de obtener los permisos, construir y poner en marcha. Por tanto, la subasta, el que haya proyectos extremeños que entren en la subasta, lo que nos ayudaría mucho es a que se construyan más rápido esos proyectos. Pero finalmente, nuestro convencimiento total, insisto, es que las energías renovables y en particular la fotovoltaica en Extremadura es imparable. Con la subasta la veremos funcionando en el 2019. Sin subasta, alguna funcionará en el 19, otra en el 20, otra en el 21. Nosotros, ¿por qué estamos peleando tanto porque las reglas de la subasta fueran iguales para fotovoltaica y eólica, que no castiguen a Extremadura? Porque todo lo que sea ganar un año de inversión, adelantar un año la inversión, es adelantar un año el empleo. Ese es nuestro objetivo. Al final, si se mira el largo plazo, un año antes o un año menos, puede parecer que da igual. Pero si en una planta de 300 megavatios, mientras se construye, hay varios cientos de personas trabajando durante 1 o 2 años, esos son cientos de personas que encuentran un trabajo. Y si puede ser un año antes, mucho mejor. Ese es nuestro gran objetivo. Sí, y le quería preguntar sobre una cuestión más a medio y largo plazo. Alemania ha anunciado que va a cerrar todas las plantas nucleares. Francia, que es uno de los principales países impulsores de esta energía, también ha dicho que no va a renovar, me parece que eran 10 de sus plantas nucleares. Aquí en Extremadura, la central nuclear de Almaraz, se van a realizar trabajos para ampliar esa edad de vida, esa vida útil. Va un poco en contra con lo que están haciendo el resto de países. ¿Qué salida tiene un gobierno como el de aquí, el de la Junta? Pues la única salida que nos queda en un ámbito que es competencia exclusiva del Gobierno de España, exclusiva, lo subrayo, es seguir reivindicando, como venimos haciendo desde el principio de la legislatura, un gran pacto de Estado sobre energía. Como dijo el presidente de la Junta a finales del mes pasado en el debate del Estado sobre la región, es absurdo, es incomprensible tomar decisiones de política estratégica que afectan al larguísimo plazo por un expediente administrativo de renovación de la autorización de una planta. De una vez por todas, nos tenemos que sentar todos los que tenemos alguna responsabilidad, algo que ver con el sistema eléctrico nacional y definir cuál es nuestro horizonte. Alemania lo hizo hace varios años y se fijó el horizonte de cierre total de sus plantas nucleares. En España hay que hacer lo mismo, es imprescindible para tranquilidad de todos, de los propietarios, de la sociedad, hacer el análisis y alcanzar ese gran pacto, un calendario único, previsible, como hizo Alemania, como está haciendo Francia, de cierre de las centrales nucleares. Ese sigue siendo nuestra principal reivindicación, ya reiterada, ya repetida, pero que hasta ahora no ha dado resultado, insisto, en algo que es competencia exclusiva, desgraciadamente, del Gobierno de España. Muchas gracias.